Mi nombre es Elena Duarte. Tengo 33 años. Soy gerente de marketing en una empresa de tecnología en Belo Horizonte. Y durante mucho tiempo, creí que los lazos de sangre debían preservarse a cualquier precio, que la familia era una base inquebrantable, incluso cuando me dejaban en segundo plano. Pero eso cambió el día en que mi madre me envió un mensaje diciendo que habían cambiado todas las cerraduras de la casa en la que crecí, y también el código de la puerta electrónica, alegando que ya no confiaban en mí. Y aunque el dolor me atravesó como una navaja fría, mi respuesta fue breve y seca. Entendido. Solo que se han olvidado de un pequeño detalle, y sin aspavientos, sin llamadas histéricas ni intentos desesperados por apaciguar las cosas, entré en la cuenta bancaria, accedí a mis pagos programados y cancelé el pago mensual de la hipoteca de 32.200 que llevaba pagando 2 años por una casa que no era mía. Nunca lo fue, pero que aún así intentaba conservar como último vestigio de una infancia llena de silencios y comparaciones. Y 2 días después, como si el mundo se les hubiera caído encima, el abogado de la familia me envió un correo electrónico lacónico, diciendo que había un problema urgente y pidiéndome que llamara inmediatamente, pero nunca respondí, porque en ese momento comprendí que el vínculo había sido cortado por ellos, no por mí, y que ahora era demasiado tarde para fingir preocupación. Y si alguien me preguntara si imaginaba que mi propia madre me echaría de casa por culpa de mi hermana pequeña, Clara, probablemente habría respondido que sí, porque incluso cuando éramos pequeñas, Clara era el centro de atención. La niña, mimada, la que tenía fiestas temáticas con castillos hinchables y magos, mientras que a mí me regalaban un pastel comprado en la panadería y me felicitaban con cara de obligación. Y aún así, yo intentaba entender, intentaba perdonar. Me decía a mí misma que tal vez era solo una impresión, que mis padres, Marta y Álvaro, solo estaban tratando de equilibrar las cosas entre nosotras, pero ese equilibrio nunca existió, porque cuando sacaba buenas notas escuchaba un buen trabajo, apático. Pero si Clara sacaba un 7 después de 3 exámenes rojos, había aplausos, postre especial y fotos en el grupo familiar. Y cuando pregunté por qué sucedía eso, mi madre dijo que era porque yo era naturalmente capaz, que Clara necesitaba más estímulo. Y esa respuesta, por mucho que supiera a desprecio, me acompañó hasta la edad adulta como una sombra. Y tal vez por eso pasé tanto tiempo tratando de compensar esa falta de afecto con pruebas de lealtad, como cuando, tras la muerte de mis abuelos maternos, la casa donde crecimos pasó a nombre de mis padres, pero con una cláusula de usufructo compartido entre todos los descendientes. Y aún sabiendo que legalmente me correspondía una parte de esa propiedad, nunca exigí nada, porque pensé que no era el momento, que había demasiado dolor en juego. Y aún así, fui la única que no recibió ni un centavo de la venta de la antigua casa de mis abuelos paternos, porque según mi padre, tú estás bien económicamente, no lo necesitas. Y esa frase se convirtió en un mantra cruel a lo largo de los años, utilizada como justificación para sobrecargarme de responsabilidades que nadie más quería asumir, como cuando mis padres se endeudaron para ayudar a Clara a salir de una pirámide financiera, o cuando mi padre perdió parte de sus ahorros en una mala inversión y recurrieron a mí para evitar que el nombre de la familia acabara en el Serasa, y yo, aunque dolida, asumí la hipoteca de la nueva casa, aquella en la que crecimos, creyendo que al hacerlo quizá ganaría un poco del cariño que siempre me faltó. Pero eso nunca llegó, y todas las semanas conducía hasta allí para los almuerzos de los domingos, llevando postre, escuchando las historias repetidas de Clara sobre sus fracasos disfrazados de aventuras y sobre los proyectos que siempre abandonaba a medias, mientras mis padres se reían y la animaban, y cuando yo mencionaba un ascenso, un nuevo curso, un reconocimiento profesional, la conversación cambiaba de rumbo, como si mis logros no merecieran ser celebrados, como si fueran solo obligaciones que estaba cumpliendo, y mi mejor amiga, Denise, decía que me trataban como un banco ambulante, que solo me buscaban para resolver problemas y que me estaba anulando. Pero yo respondía que era normal, que cada familia tenía su dinámica, y mi novio Vinicius, que es psicólogo, me decía con mucho tacto
que parecía cargar sobre mis hombros el peso de un papel que nunca me había sido asignado por elección propia, pero que aceptaba porque creía que debía hacerlo. Y fue él quien me abrazó aquella noche en que mis padres me dijeron, durante una comida aparentemente normal, que Clara y su marido, Pedro, se iban a mudar a vivir con ellos porque había espacio de sobra y sería bueno para todos ahorrar. Y cuando pregunté si eso significaba que empezarían a compartir la hipoteca conmigo, hubo un silencio incómodo, y mi madre dijo que en realidad sería mejor que yo siguiera pagando, ya que Clara y Pedro estaban pasando por dificultades y yo ya estaba acostumbrada a ese gasto. Y eso me destrozó, porque por primera vez quedó claro que nunca se trató de gratitud o reconocimiento, sino de conveniencia, porque mientras yo me mataba a trabajar para garantizar que esa casa no fuera a subasta, mi hermana vivía de trabajos freelance que no entregaba y mi cuñado se pasaba el día jugando a la videoconsola. Y esa noche, llorando, le dije a Vinicius que quizá era hora de dejar de intentar arreglar una estructura que siempre me había ignorado. Y él solo me cogió la mano y me dijo: «Entonces para, Elena, para ahora, nadie va a hacer eso por ti». Y a la semana siguiente, recibí el SMS, el más doloroso y liberador de todos. «Hemos cambiado las cerraduras de la casa y el código de la puerta. Ya no confiamos en ti». Y allí comprendí que ya no servía de nada, que incluso pagando la casa, me trataban como a una extraña. Así que cancelé los pagos, avisé al banco por correo electrónico y me preparé para el caos. Y este llegó, primero en forma de mensajes histéricos de mi madre diciendo que había sido un malentendido, luego de mi padre exigiéndome que fuera madura y reanudara los pagos, seguidos de audios de Clara llamándome egoísta, diciendo que estaba destruyendo la familia por envidia, y luego vinieron las llamadas del abogado de la familia, e incluso parientes lejanos que nunca me habían llamado comenzaron a exigirme que actuara, diciendo que no se abandona a los padres. Pero nadie preguntó por qué ellos me abandonaron primero, por qué me echaron de la casa que yo estaba pagando. Y fue Denise quien me ayudó a entender que eso era un patrón, un ciclo que había que romper. Y empecé a ir a terapia con la siguiente doctora Valeria, que me dijo en la primera sesión que estaba en proceso de reconstrucción, que mi rabia era legítima y que tenía derecho a protegerme. Y por primera vez en años, empecé a dormir mejor, a pesar de los ataques que recibía, por todos lados, incluso de mi hermana, que intentaba acceder a mi historial financiero para demostrar que yo todavía tenía condiciones para ayudar. Y el colmo fue cuando llamó a HH, de mi empresa, para decir que estaba pasando por una crisis y que necesitaba una baja. Pero mi jefa, Marcia, fue comprensiva y me llamó para hablar con una mirada de preocupación, y allí me di cuenta de lo mucho que me trataban con más respeto mis compañeros de trabajo que mi propia familia. Y al ver que ya no contarían con mi ayuda, mis padres intentaron conseguir un refinanciamiento que les fue denegado. Y Clara y Pedro, sin crédito, sin ingresos, sin planes, entraron en desesperación, y aún así insistían en que yo era la responsable de todo. Y un domingo por la tarde, la tía Ángela, hermana de mi padre, y la única pariente que siempre trató de ser justa conmigo, me llamó para hablar y me contó que Clara había convencido a mis padres, diciéndoles que yo quería quedarme con la casa, que estaba tramando quitarles todo, y me mostró capturas de pantalla de mensajes intercambiados en grupos familiares en los que me llamaban traidora, y fue entonces cuando decidí alejarme para siempre, porque no había espacio para reconstruir algo donde nunca hubo cimientos, y aún así, unas semanas después, mi madre me envió un correo electrónico diciendo que me extrañaba, que no quería que todo terminara así, pero sin reconocer nunca lo que había hecho. Y lo mismo vino de mi padre, con un tono de exigencia, diciendo que aún había tiempo para retomar los lazos, pero solo si volvía a pagar las deudas de la casa. Y respiré hondo, cerré el portátil y salí a caminar. Y esa noche, Vinicius me pidió que me casara con él. Dijo que quería construir una vida conmigo basada en el amor, el respeto y el equilibrio. Y acepté. Y empezamos a buscar un apartamento pequeño, solo para nosotros, con terraza para desayunar los domingos y espacio para una futura familia. Y meses después, mi madre me envió un nuevo mensaje, esta vez más humano,
diciendo que reconocía sus errores, que se arrepentía profundamente, que estaba en terapia y que quizá, algún día, si yo quería, podríamos hablar. Y todavía, no sé si quiero, pero sé que fue la primera vez que me trató como a alguien verdaderamente digno, y eso fue más importante que cualquier disculpa, porque era real, era sincero, y ahora, viviendo al lado de alguien que me ve como soy, sin tener que esconderme detrás de obligaciones o títulos, por fin puedo decir que me he liberado de lo que un día me hizo daño. Y si alguien me pregunta, ¿qué significa tener una familia?, responderé que no se trata de quién comparte tu sangre, sino de quién respeta tu valor, incluso cuando no estás haciendo sacrificios. Porque el respeto no es moneda de cambio, es lo mínimo. Y no voy a volver a renunciar a mí misma para satisfacer las expectativas de los demás.